Nosotros como iglesia, como tal, estamos llevando un estudio bíblico sobre el Sermón del Monte, y hoy vamos a llegar al capítulo 5, la última parte del capítulo 5, versículo 38 al 48, y vamos a hablar hoy de un tema conocido para algunos y para otros no muy conocido. Vamos a hablar de la ley del talión versus la ley del amor. Vamos a leer la palabra Mateo capítulo 5, versículo 38 al 48. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén y amén. Amado Dios, en este día te doy gracias por darme la oportunidad de predicar esta palabra y de llevar este mensaje a todos nuestros hermanos y amigos, a todos los que nos sintonizan a esta hora. Padre, glorifícate de una manera grande, poderosa, maravillosa. Te ruego, Señor, que el Espíritu Santo sea derramado en cada corazón y esta palabra llegue hasta cada vida y trascienda, Padre, produzca una obra especial en cada corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a hablar la palabra del Señor. Vamos a hablar sobre algo que se llama la ley del talión, o también vamos a hablar en su contraste de la ley del perdón, del amor y de la venganza en lugar de la venganza, el perdón y la reconciliación. Bueno, en el Sermón del Monte, el cual llevamos ya varios meses estudiando, el Sermón del Monte, la verdad es que el Señor está colocando las bases para la vida verdadera, para cómo poner en práctica la palabra, la ley del Antiguo Testamento, cómo hacer que pueda cumplirse en nosotros. Gloria a Dios. En el Sermón del Monte, el Señor en realidad corrige la mala y abusiva interpretación que hacían los rabinos y que hacían los escribas de la época, porque ellos habían creado varios sistemas de interpretación que lo que hacían era desviar la verdadera palabra de Dios. Por eso conocimos en alguna enseñanza anterior algunos términos que hoy les voy a volver a definir. Entre ellos el Tanakh. ¿Habrá oído del Tanakh? Es la escritura del Antiguo Testamento. El Tanakh contenía la Torá, que son los 5 primeros libros de la ley, contenía los escritos de los profetas y contenía los salmos. En su totalidad, la escritura del Antiguo Testamento tenía 24 libros y los profetas menores era un solo libro, y eso es lo que llamaremos el Tanakh, la escritura del Antiguo Testamento. Luego tenemos la Torá. ¿Habrán oído qué es la Torá? La Torá
es el Pentateuco o los 5 primeros libros de la Biblia, y se consideraba que esta era la verdadera escritura dada por Dios. Porque bueno, esta escritura contenía las leyes más importantes, entre ellos la ley moral, que eran los 10 mandamientos, contenía también la ley ceremonial, que eran la forma como el pueblo tenía que realizar el culto a Dios, los sacrificios, las ofrendas y todo lo que tenía que ver con el culto a Dios. Y tenía también la ley judicial, que era cómo administrar justicia en cualquier circunstancia al pueblo cuando había algo que ameritaba un juicio, cómo se le debía administrar justicia. Bueno, esto era entonces la Torá. Y por otra parte está lo que se llama el Talmud. El Talmud es lo que hoy quiero referirme un poco, porque el Talmud era una obra que recogía las discusiones rabínicas sobre la ley judía. Este Talmud contenía entonces las tradiciones que ellos llamaban las tradiciones de los ancianos, y también las costumbres y hasta leyendas históricas que ellos la habían interpretado a su manera. De manera que el Talmud era como la interpretación que los rabinos y los escribas le daban a la ley del Antiguo Testamento, y ellos habían cambiado mucha de esta verdad profunda y la habían vuelto tradiciones y mandamientos de hombres. El Señor habló duramente contra esto, y el Señor les dijo: ustedes han cambiado la palabra y la verdad de Dios, y los mandamientos de Dios los han cambiado por las tradiciones y por los mandamientos de los hombres. Y el Señor chocó duramente con ellos, porque ellos en realidad habían cambiado la esencia misma de la palabra que Dios les había dado. Gloria a Dios. Ellos le daban a la tradición de los ancianos, ellos le daban un valor similar a la misma Torá o a la misma escritura del Antiguo Testamento. Y el Señor vino, y en el Sermón del Monte lo que el Señor hace es corregir todas las malas interpretaciones que ellos habían dado de la ley y de la palabra que Dios les había dado. Por eso el Señor, cuando vino y habló de la ley, Él dijo: la ley a la verdad es buena, y yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Pero el Señor vino y la cumplió, no como ellos, los fariseos, los escribas y los rabinos y la gente religiosa del momento esperaba que el Señor la cumpliera. El Señor la cumplió como tenía que ser, conforme era el espíritu mismo de la ley. Gloria a Dios. Y bien, entonces, al entrar en la palabra que hoy nos ocupa, pues vamos a ver qué era lo que se decía acerca de la famosa ley del talión. Entonces leemos la palabra en Mateo 5:38. Oísteis que fue dicho a los antiguos: ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo, no resistáis al malo, antes a cualquiera que te hiere en tu mejilla, en la mejilla, pon también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito y tomar tu ropa, también déjale también la capa. Y a cualquiera que te quisiera hacer llevar una milla, ve con él 2. Así que el Señor va a colocar ahora y va a poner algo muy importante, y es una interpretación correcta a lo que había en el Antiguo Testamento. Bueno, para explicar un poco esto, la ley del talión, lex talion, es uno de los primeros sistemas legales de la historia de la humanidad. Se puede datar hasta el código antiguo, un código llamado Código de Hammurabi, rey babilónico, que codificó una serie de leyes en el siglo XVIII antes de Cristo y las preservó en una estela, en un pilar, en una columna. Él las escribió, estas leyes, en un pilar, en una columna. Esa estela fue descubierta en el año 1901 y hoy se encuentra en el Museo del Louvre en Londres. Podemos dar por hecho que esa ley o ley del talión se practicó muchos años antes, muchos siglos antes, y también fue incluida en las leyes que el Señor dio, porque de alguna manera era una forma de que se hiciera justicia en ese tiempo. Pero el Señor vino para reglamentar esto de una manera que pudiera ser bien observada y bien aplicada en la ley propia
del amor mismo que el Señor nos habló. Ahora vamos a la parte bíblica y leemos en Éxodo 21, versículo 23 al 25. ¿Qué decía en la antigüedad? ¿Cómo se dio la ley? A ver, Éxodo 21, versículo 23 al 25. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y en Levíticos 24, 19 al 20 dice la palabra: y el que causare lesión a su prójimo, según hizo, así le será hecho. Y explica el versículo 20: rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, a tal se le hará lo mismo. El que hiera algún animal ha de restituirlo, mas el que hiera de muerte a un hombre, que muera también. Y por último leemos Deuteronomio 19, 21. Con el pasar de los tiempos, bueno, esto era lo que decía la ley. En la antigüedad el Señor dijo que podía ser de esa manera. En la antigüedad, ojo por ojo y diente por diente, pie por pie, rotura por rotura, y vida o muerte por muerte. Eso es lo que llamaremos la ley del talión, si usted no sabía qué es. La ley del talión entonces es que lo que le hicieran a usted podía también hacerlo. Por eso también aún en la antigüedad se establecieron lugares o ciudades de refugio, porque cuando alguien por algún motivo o por accidente producía la muerte de otro, el vengador de la sangre podía perseguirlo, donde lo encontrara podía matarlo, y la ley lo autorizaba, porque era un espíritu de venganza. En ese momento no estaba reglamentado lo que es el verdadero o la verdadera ley del amor y del perdón y del perdón total. Entonces el vengador de la sangre podía perseguir al que le había causado la herida o la muerte por algún familiar, y a veces esas muertes se producían por algún error, por una falla, no por una intención mala. Y entonces el vengador podía perseguirlo hasta encontrar el que le había causado la herida o la muerte y matarlo también. Y saben, entonces se establecieron ciudades de refugio para que el que fuera escapando pudiera ser librado y pudiera ser juzgado de una manera justa, y luego entonces pues que no llevara la muerte encima, como tal podía decirse. Gloria a Dios. Ahora, esa era la ley del talión, la ley del Antiguo Testamento, que inclusive figuraba, como hemos mencionado, en algunas legislaciones paganas de Babilonia, como el Código Hammurabi, que les he explicado anteriormente, que era una forma de administrar justicia desde muchos años antes, desde muchos años atrás, y que también sirvió como base para que las leyes del mundo se establecieran. Ahora, el Señor viene y nos da y les da a los discípulos y a los mismos religiosos del momento una correcta interpretación, pero que va contraria a todo lo que ellos pensaban que podían hacer. Y entonces vamos a mirar lo que la Biblia dice y cómo debe ser en nuestros días la administración de justicia, y cómo debe ser en nuestros días también nuestro comportamiento aún ante los enemigos, o los que nos causan daño, o los que nos hacen algún mal. Bueno, en primer lugar, en cuanto a la venganza, es permitido vengarse, es permitido cobrar venganza según lo que nos hayan hecho, porque mire que el corazón del hombre tiene eso, y tenemos como en nuestra vida muy inquistado, muy adentro, la necesidad de venganza, y como que vamos por la vida pidiendo justicia, y recién cuando la otra persona como que recibe el castigo, como que descansamos. Ahora, dice el libro de Romanos capítulo 12, versículo 17, en cuanto a la venganza, para este tiempo, para los que hemos sido perdonados. Bueno, en primer lugar, que el Señor nos dio un ejemplo de perdón increíble, un ejemplo de perdón extraordinario, porque a nadie han maltratado como maltrataron al Señor, a nadie han golpeado como lo golpearon al Señor, a nadie le han escupido como lo escupieron al Señor, a nadie le han lacerado su cuerpo
castigado como lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo. A nadie le han puesto una corona de espinas como lo hicieron con el Señor Jesucristo. Y después de que ya el Señor había sido tan maltratado, al punto que dice Isaías que fue desfigurado de tal forma que escondimos de él el rostro y no le estimamos, porque a la verdad era como una masa de carne deforme por todos los golpes que había recibido. Y cuando había sido consumida su vida y su piel y todo su ser, él pudo levantar los ojos al Padre y decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque él sabía que esta gente estaba cegada y en ignorancia, pero él tuvo la capacidad de perdonar. Y entonces el Señor nos da la enseñanza, y también el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12, versículo 17 así: no paguéis a nadie mal por mal. Vamos a ir entonces poniendo en el contexto correcto qué es lo que nosotros tenemos que hacer si tenemos una vida cristiana verdadera, cómo debe ser nuestro comportamiento. Vamos por la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces dice Romanos 12, 17: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Es lo primero que nos dice este versículo: no paguen a los demás mal por mal. Si alguien te hizo un mal, no le hagas el mismo mal. Ya no estamos en el tiempo de la ley del talión. Ya no estamos en el tiempo de ojo por ojo y diente por diente. Ya no estamos en el tiempo de una venganza que nunca deja bien y que más bien produce tanto resentimiento. Usted habrá oído de familias enteras que se han perseguido y han habido muertos. Desde los abuelos se pelearon ellos, luego los hijos siguen con la misma venganza, luego los nietos la misma venganza, y hay una historia de muerte, de muerte, de muerte, de muerte. Y eso es lo que el Señor quiere parar ahora con el espíritu con la ley del amor verdadero y del perdón. Vamos a seguir por el libro de Romanos un momentito. Dice Romanos 12, 18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros. A ver si alguien me escucha en esta tarde y pueda entender esta palabra. Si es posible, en cuanto dependa de mí, y hagas ese propósito de corazón. Si de mí depende, dice el apóstol, estad en paz con todos los hombres. Procuraré no estar en guerra, no tener un espíritu de amargura, no tener venganza, no tener rencor en mi corazón. En cuanto de mí dependa, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Estoy en Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Oiga, hermano amado, qué hermoso es cuando, a pesar de que te hayan hecho un gran daño, te hayan causado mucho mal. Qué tremendo es que, a pesar de que haya gente que se ha levantado en contra suya, haya destruido tu vida, aún tal vez haya destruido tu futuro y haya destruido tu hogar y le haya causado tanto daño. Qué tremendo es la ley del amor, que puedas amar a esa persona y todavía perdonarlo, y si es posible orar por él, porque eso es lo que dice la palabra, y entonces cumplir así la ley de Cristo. El versículo 20 dice, el versículo 19 dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y no nos sentimos tan contentos si uno dice: mire, esta persona está bajo el juicio de Dios, esta persona está llevando el castigo que merece. No, hermano, por el contrario, más bien oramos para que la misericordia de Dios alcance a ese tipo de personas. Y pero qué tremendo, si usted no toma venganza por sus propias manos, Dios se encargará de su causa. Si usted toma venganza por sus propias manos, Dios se hace a un lado y Dios dirá: usted ha querido tomar su propia venganza y tomar su propia justicia. Y de hecho la Biblia dice: en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Y cuando alguien toma en sus manos su propia venganza, hermano, Dios se hace a un lado. Pero cuando usted le dice: Señor, yo sé lo que tú sabes, lo que he pasado, Señor, tú ves lo que yo estoy pasando, pero no tomaré en mis manos la propia venganza, dejaré que sea Dios. Y qué tremendo cuando Dios se encarga de hacerte justicia, porque dice la palabra del Señor: exhibirá su justicia como la luz y su derecho como el mediodía. Salmo 37, versículo 6. Ahora dice el versículo 21 de esta misma parte, el versículo 20 y 21 de Romanos 12:
Romanos 12, versículo 20 y 21. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Oiga, esto no es nada fácil, pero si tienes un enemigo y de pronto lo ves con hambre, dice, dele de comer. Qué tremendo es esto, es la ley del amor, del perdón, de la reconciliación. Qué tremendo. Y si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Estas son las palabras que resume el apóstol Pablo. De manera que la venganza está totalmente descartada en los principios de la palabra de Dios. Deje que sea el Señor el que te haga justicia. Deje que sea el Señor el que te liberte del dolor, de la amargura y de la necesidad de vengarse y de matar a otros. Es necesario tener el amor de Dios que gobierne nuestro corazón. Miren, en el ejemplo inicial, en la palabra inicial de Mateo que hemos leído al principio, el Señor da 3 ejemplos que vamos a mirar de lo que debemos hacer en cualquier circunstancia de lo que nos pase. Gloria a Dios. Vamos a mirar estos 3 ejemplos de la ley de Cristo y del amor hacia nuestros enemigos y aún a los que nos han causado daño. Entonces, son ejemplos de vida. Y el Señor nos dice aquí en primer lugar, ante cualquiera que te hiera en tu mejilla, pon también la otra mejilla. Recibir una fuerte bofetada es una experiencia brusca que hace surgir adrenalina, incitando una retaliación rápida. Es difícil imaginar que un hombre recibe una bofetada y que no responda, sino que más bien diga, si quieres puedes golpearme la otra mejilla. Bueno, esto en la práctica no es nada fácil, pero el Señor dijo, si alguien te hiere en una mejilla, tenga el valor de poner la otra. Es como hacer un poco más de lo que debiéramos hacer, porque lo que primero salta a nuestra vida es, si alguien me causa un daño, yo le responderé igual. Inclusive a veces somos cristianos y decimos, aunque yo soy cristiano, pero a mí yo no me dejo de nadie y a mí nadie me va a humillar. Y tenemos un espíritu de venganza que resalta en nuestra vida. El segundo ejemplo dice, si alguien quiere ponerte a pleito y tomar tu ropa o tomar tu vestido, déjale también la túnica. Gloria a Dios. O sea, es no resistir al malo. Hay personas que injustamente quieren robarte, quieren quitarte lo que debiera usted reclamar como suyo, pero en ocasiones hay que permitir algunas cosas que parecen injustas, pero que a la postre el Señor dará una recompensa maravillosa a aquellos que pueden cumplir esa ley de Cristo del amor. Y el Señor dijo en tercer lugar, y cualquiera que quiera hacerte obligar a llevar 1 milla, ve con él 2 millas. Esta era una costumbre entre la ley romana. Los soldados en la ley romana, si encontraban algún transeúnte y ellos iban caminando iban por algún camino y ellos iban cansados y encontraban algún transeúnte, ellos lo obligaban como ley romana y como autoridad y le cargaban el bulto que llegaran encima y le decían, tienes que llevar esta carga por lo menos 1 milla. Y llevar una carga pesada 1 milla, y sobre todo si eres esclavo de otra nación, porque los judíos eran esclavos de los romanos, y entonces era como una humillación, era un acto de mucha venganza, era un acto que producía mucha rabia, porque cualquiera podía ir a hacer cualquier actividad, ir por el camino y lo encontraban los soldados romanos y se quitaban su mochila, lo que llevaban encima, su carga, y le decían, no señor, usted me va a llevar a mí la carga, yo no tengo por qué llevarla, y se la colocaban, y el otro tenía que dejar lo que estuviera haciendo, si iba a dar alguna razón, algún mandado, dejarlo e ir y cumplir por lo menos 1 milla. Y el Señor dice, cuando alguien quiera hacerte llevar 1 milla, usted dígale, no hay problema, llevo 1 milla y si es necesario llevo 2. Si es necesario voy con usted 2 millas. Esa es una ley extraordinaria. Es algo que para ese tiempo, hermano amado,
pues para los que oían al Señor les parecía tan extraño que el Señor hablara de esa forma. Les parecía tan raro que el Señor pudiera decir y hablar de esa forma. Usted recordará que muchas veces al Señor lo quisieron hacer caer en la trampa. Algunas veces, por ejemplo, alguien vino y le dijo al Señor: es justo pagar tributo al César, cuando ellos eran esclavos de Roma, y le dice: es justo pagar tributo al César. Y el Señor le dijo: bueno, muéstreme la moneda. Lo que quiere decir que el Señor mismo no tenía monedas de la inscripción de esa moneda de Roma y del César, porque la inscripción de la moneda del César tenía la foto, una inscripción parecida al César, y debajo decía Hijo de Dios. Eso es lo que decía la inscripción de la moneda, que César era hijo de Dios. Y hermano, imagínate eso era terrible, porque cualquiera que fuera un verdadero convertido no iba a permitir que llevar en sus monedas, en su bolsa, ni siquiera las monedas de los Césares, porque el único Hijo de Dios es el Señor Jesucristo. Y el Señor le dijo: muéstreme la moneda. Y le mostraron esa moneda, y cuando se la mostraron, el Señor dijo: pues den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y lo que el Señor estaba diciendo es: hay responsabilidades que cumplir con el Dios eterno, hay que cumplir con lo que le pertenece a Dios, y también hay que cumplir con lo que en el mundo se nos exija. Y de esa manera estamos cumpliendo los principios que el Señor trazó. Gloria a Dios. Ahora, en todos estos ejemplos, en los ejemplos que hemos citado, ¿verdad? En los que el Señor mencionó: si alguien te quiere obligar a llevar una milla, ve con el 2. Si alguien te golpea en la mejilla, ponga la otra. Y también el Señor dijo: y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. La idea en todo esto es, gloria a Dios, hacer más de lo que la gente espera de nosotros. Es hacer más. La ley verdadera del amor habla de que como cristianos podemos hacer un poco más de lo que aún la ley nos exige, de lo que aún el mundo espera de nosotros. Podemos hacer un poco más. Y cuando hablo de hacer un poco más, no se trata de la salvación, porque la salvación está totalmente pagada. El precio de la salvación fue totalmente pagado en la cruz del Calvario. La salvación fue comprada en su totalidad por nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Pero sí podemos hacer un poco más para que el mundo vea que verdaderamente los hijos de Dios son un ejemplo y un testimonio de perdón, de humillación, de santidad, de entrega, de sacrificio. Que podemos hacer más de lo que el mundo espera por nosotros. Y cuando hacemos algo así, entonces le damos una bofetada al diablo, y también le demostramos al mundo que la vida cristiana es más que solamente palabras, que la vida cristiana es más que solamente costumbres. La vida cristiana es una vida de hechos y de demostraciones de verdadero amor en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Cuando habían las grandes persecuciones del Imperio Romano, justamente en ese tiempo hubo muchísimas muertes, y muchos de los cristianos los tomaban, los maltrataban, los llevaban al circo romano, y cuando los iban a tirar a las fieras, esta gente levantaba sus manos, alababa a Dios, glorificaba al Dios eterno, le daba gloria a Dios. Y la gente que los iban a lanzar allí a las fieras, los encargados, al ver la piedad y al ver la decisión y al ver el amor que tenían por el Señor, y aunque las fieras los devoraron a muchos de ellos y muchos murieron en el circo romano, pero muchos de los soldados y de la gente que veía el espectáculo terminaban convertidos, porque se daban cuenta que el amor de Dios era tan fuerte, tan poderoso en sus vidas, que aún estaban dispuestos a dar la vida y a sacrificar cualquier cosa con tal de honrar a su Dios, y eran tan fieles a la fe que tenían. Gloria a Dios. En la parte siguiente, que es la parte final de este mensaje, el Señor habló acerca de los enemigos. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor entonces, cuando el Señor habló acerca de los enemigos, dice la palabra así. Gloria a Dios. Les leo de la Biblia, de Mateo 5,
versículo 40. Y al que quiera, a ver, el versículo 43. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto se lo habían inventado los rabinos y los intérpretes, lo habían incluido en lo que les he mencionado en el Talmud. Ellos decían: puedes amar a tus hermanos, amarás a tus hermanos y a tus amigos, ámelos, pero a tus enemigos, ódielos y mátelos si puedes. Esto se lo han inventado ellos, y esto es muy parecido a lo que pasa y a lo que la filosofía que tienen los grupos extremistas del Islam, ¿verdad? Porque ellos, entre ellos como hermanos se pueden amar, pero ellos, su corazón está tan lleno de odio que pueden matar a cualquiera, pueden causar daño a cualquiera, porque era parecido a esto: amarás a tus hermanos, a tus amigos, pero vas a odiar a tus enemigos. Eso es lo que ellos propusieron, y el Señor les dice lo siguiente: no es así la idea. El Señor les dijo: pero yo les digo, amad a vuestros enemigos. Oiga, esto es totalmente contrario a la ley que ellos enseñaban. Y el Señor se levanta y les dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persigan. ¿Usted se imagina eso? Los niveles y el nivel que el Señor dio acerca del cumplimiento de la ley es extraordinario, es grandioso. Mientras que ellos pensaban: yo puedo amar a mis amigos, yo puedo amar a mis hermanos, el Señor les dice: no, si ustedes aman a sus hermanos nada más, si usted se saluda bien nada más con los de la iglesia, si usted nada más hacen lo bueno, o eres buen hermano con los que están en la iglesia y con los que son buenas personas, ¿qué hacen de más? Eso hacen también los publicanos, eso hacen también los gentiles, eso hacen los impíos. Ellos aman a sus amigos. Pero lo que yo les digo, y para que tenga valor la ley del Señor, es: amen también a sus enemigos, sean capaces de perdonarlos, y no solamente ámenlos, no solamente de palabra, sino también dice: bendigan a los que os maldicen. Cuando alguien se levanta y te lanza maldiciones, no responda con maldición, bendiga su vida. Y el apóstol Pablo más adelante va a decir: bendecid y no maldigáis. No estamos no tenemos la opción de maldecir a nadie, inclusive a los que se levantan y dicen toda clase de mal y maldicen contra nuestra vida, y tal vez maldicen hasta de su familia y hablan mal de los seres queridos. Usted bendiga sus vidas. Esta es la verdadera ley de Cristo y la verdadera ley del amor. Y no solamente eso, el Señor dice luego: y oren. Oiga, mire lo que dice así, dice la palabra: y oren por los que os ultrajan y os persiguen. ¡Qué tremendo! Uno le provocaría decir a esta gente que persigue la obra de Dios, que persigue la vida cristiana, a los que nos persiguen y nos maltratan, lo que quisiéramos es que les caiga un rayo del cielo y los parta en dos. Pero el Señor dice: no, oren por ellos, clamen por ellos, porque Dios puede tener misericordia, Dios puede salvarlos y Dios puede perdonarlos. ¿Recuerdan al gran perseguidor, al primer perseguidor de la iglesia? Se llamaba Saulo de Tarso. La Biblia dice de este hombre que agarraba a las mujeres del pelo y las arrastraba por el piso, que llevaba a los cristianos, y a los que quería matar mataba, y a otros los metía en la cárcel. Pero no solamente metía en la cárcel, a otros los mataba, a otros los torturaba. Ese era Saulo de Tarso. Pero la iglesia había aprendido a orar por los que los persiguen y los maltratan. Y un día el Señor lo encontró en el camino, lo salvó, y un rayo lo traspasó, pero no lo mató. Ese rayo de luz traspasó su corazón rebelde, y entonces el hombre fue cambiado de un momento a otro. Parecía imposible, pero fue transformado en un instante, cambiado y salvado por el poder de Dios. Y allí, postrado y humillado, es que se cumple la palabra: no os venguéis vosotros mismos, no se vengue usted mismo,
Deje que sea el Señor el que haga la obra. Y tal vez usted tenga algún enemigo cruel a su alrededor, o en su propia casa, o a veces su propia familia, o algún vecino te hace la guerra, te tira cosas malas a tu puerta, te tira hasta cosas de brujería en su propia puerta, o te tira piedra encima del techo. Y hay enemigos que cuando se inicia un culto lanzan cosas, maltratan, gritan, golpean y hacen tanto mal. Y el Señor dice: por esos ore, clame por ellos, que Dios puede transformarlos. Y este terrible Saulo de Tarso perseguía, maltrataba, arrastraba mujeres, niños, adultos, lo que encontraba. Él quería borrar a todo el que hablara de Cristo. Pero la iglesia hacía oración por él. Y el Señor un día lo traspasó con su presencia. Un rayo de luz vino del cielo, lo transformó, lo traspasó. Y ahí tirado en el piso, humillado por lo que había pasado, no podía ni levantar los ojos. Y le dijo: Señor, ¿quién eres? Y qué sorpresa se llevó el hombre, porque él pensaba que perseguía a esos despreciables nazarenos, a esos despreciables cristianos. Él pensaba que perseguía a esos despreciables de la secta del camino. Pero el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¡Qué tremenda enseñanza esa! Cuando alguien persigue a la iglesia, a un verdadero cristiano, a un predicador, a un siervo de Dios, no lo persigue a él, persigue a Cristo, que va delante de nosotros, que es el capitán de nuestra salvación. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Saulo de Tarso, humillado, llorando, quedó ciego, no podía ni ver. Ahora humillado, ahora ahí postrado, él le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: entra a la ciudad y vas a ir a una calle que se llama La Derecha, y allí vas a esperar, y yo voy a enviarte a uno de mis hijos, a uno de mis discípulos, y él te va a decir lo que debes hacer. Dios le hubiera podido decir él mismo, pero Dios quería que uno de esos despreciados por Saulo de Tarso, uno de esos pequeños que Saulo quería matar y destruir, fuera el instrumento que Dios usaba para que llegara donde estaba este hombre perseguidor, pero ahora estaba ciego, postrado, ayunando, quebrantado, transformado por el poder de Dios. Y entra este discípulo sencillo y le dice: hermano Saulo, Jesús, el que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista. 2, para que seas lleno del Espíritu Santo. Y luego de que oró por él, recobró la vista, fue lleno del Espíritu Santo. Y además le dijo: y Dios me ha dicho que te diga un mensajito. Y el mensajito era: Dios me ha dicho que grandes persecuciones y sufrimientos le esperan en la vida, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi palabra ante reyes, ante grandes, ante poderosos. Y yo te demostraré cuánto le es necesario sufrir por mi causa. Y la Biblia registra cómo este hombre Saulo de Tarso en su ministerio fue golpeado. Pablo mismo en 2 de Corintios capítulo 3, él menciona y dice: fui perseguido por los de mi nación, fui perseguido por los de la iglesia, fui azotado 5 veces, recibí 40 azotes menos 1, estuve en peligro de muerte, peligro de los de mi nación, en muchos desvelos, en muchos ayunos, en muchos sufrimientos, muchas veces golpeado, maltratado. 5 o 3 veces estuve como náufrago en alta mar. Los sufrimientos de este hombre fueron increíbles. Pero ¿qué era lo que había pasado? El Señor sabe cómo humillar a los soberbios, a los grandes, a los altivos. La iglesia no tenía ni el valor ni los medios para defenderse ni para cobrar venganza de un hombre como estos, pero Dios el Padre lo tomó, lo capturó, lo salvó, lo transformó, porque la iglesia hacía oración por él. Por eso el Señor recomienda: si tienes algún gran enemigo o un gran azote en la vida, oren por los que os persigan y os ultrajen, y Dios hará algo especial. Es horrible, hermano amado, es horrible ser un instrumento para causarle daño a cualquiera, pero qué tremendo es ver cómo Dios transforma y cómo Dios puede salvar aún a los más rebeldes, a los más incrédulos, a los más terribles.
Hermano amado, esa palabra nos debe llevar a reflexionar profundamente. Amad a vuestros enemigos. Gloria a Dios. Amén. Pidan y oren por los que os persigan y os ultrajan. Gloria a Dios. Y en palabras de Pablo dice: si le pueden hacer un favor a alguien que se ha levantado contra usted, háganle un favor. Y ascuas de fuego amontonará sobre la cabeza de eso. Quiere decir, quedará tan avergonzado de esa persona que te ha hecho tanto daño, quedará tan avergonzado que se le subirá todo el calor a la cara, ascuas de fuego sobre su vida, por toda la vergüenza de ver que le hizo tanto daño y usted le responde con un bien. Esa es la ley de Cristo y es la ley del amor. Gloria a Dios. Ahora, la ley de Cristo está basado en lo que es la verdadera ley del verdadero amor. Ustedes saben que en griego hay varias palabras para amor, ¿verdad? Entre ellos está la palabra eros, que es el amor entre las parejas, es el amor erótico, la atracción propia de una persona hacia otra, en varón y hembra. De hecho, esa atracción propia, ese es el amor eros. Pero está también el amor fileo, que es el amor fraternal, ese amor fraternal entre hermanos. Y está también el amor astorge, que es el amor entre familiares cercanos. Y está el amor ágape. La palabra que se refiere aquí de amad a vuestros enemigos es la palabra ágape, es la palabra que el Señor usa. Y entonces el Señor dice: pero yo les digo ágape a vuestros enemigos, o sea, amen a vuestros enemigos como Dios ama a toda la humanidad. ¿Y cómo ama a Dios? Dios dice la palabra en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16, es el versículo más conocido. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. De manera que el amor ágape es el amor que es como el amor de Dios, que es capaz de sacrificarse, que es capaz de amar, que es capaz de bendecir, que es capaz de no cobrar venganza. Esa palabra ágape entonces dice: ágape, lo que Jesús quiere que tengamos para nuestros enemigos es ese amor extraordinario. Cuando tienes ese amor ágape, no es ningún problema poner la otra mejilla al que te ha herido una mejilla. Cuando tienes ese amor ágape, no es ningún problema llevar una milla extra a aquella persona que te quiere obligar a que lleves una milla. Cuando tienes ese amor ágape y alguien te quiere tomar tus cosas injustamente, quiere tomar tu camisa, quiere tomar tu capa, usted dice: tome todo lo que quieras, Dios es mi defensa, Dios es quien me ayuda. Gloria a Dios. Cuando tenemos ese amor ágape, entonces somos capaces de orar aún por los que nos persiguen. Recordarán que Esteban también fue el primero de los mártires. Recordarán a Esteban, Hechos capítulo 7. Y Esteban, después de haber predicado un tremendo mensaje, los sacerdotes y los escribas y los líderes religiosos, atormentados por la palabra poderosa que Esteban le predicó, se tapaban los oídos y arremetieron contra él y comenzaron a apedrearlo. Pusieron las ropas a los pies de un muchacho llamado Saulo de Tarso. Y ese acto lo va a convertir a este hombre. Y bueno, comenzaron a apedrearlo. Y mientras las piedras caían, no era de mentira, no era juego, no era jugando. Las piedras caían sobre la cabeza, sobre su cuerpo. La sangre comenzó a chorrear sobre el cuerpo, porque lo estaban literalmente matando a pedradas, lo estaban linchando. Y estando así, Esteban, lleno del amor de Dios, levantó los ojos al cielo, lleno del amor ágape de Dios, levantó los ojos al cielo y dijo estas palabras: veo al Hijo de Dios que está a la diestra del Padre. Gloria a Dios. Y luego que seguía cayendo las piedras sobre él, él dijo: Padre mío, no le tomes en cuenta este pecado, perdónalos porque no saben lo que hacen. Las mismas palabras que dijo el Señor las tuvo Esteban. Solo el que está lleno del amor de Dios puede soportar persecuciones, angustia, dolor, injusticia como esas, y todavía seguir amando a Dios, y todavía seguir amando también a sus enemigos si fuera necesario. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, de manera que el Señor dice por último: tengan el ejemplo del Padre eterno, el cual hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace que llueva
sobre justos e injustos. ¿Qué quiere decir eso? Dios no mide para enviar su lluvia. La enviaré sobre esta familia porque son temerosos de Dios, y no la enviaré sobre estos impíos pecadores porque no temen a Dios. Dios no hace eso. El Señor envía su bendición, su lluvia, inclusive su sanidad, su comida, todo Dios lo envía, y lo envía sobre justos e injustos. Hace salir su sol sobre justos e injustos, hace llover sobre buenos y malos. Qué ejemplo tremendo. Así es Dios. Y el Señor quiere que los que aman a Dios y los que servimos a Dios tengamos esa misma capacidad. Dios no hace acepción de personas. Las bendiciones de Dios vienen sobre todos. Claro, a los que buscan su rostro habrán cosas extraordinarias. Ahora, a veces nosotros estamos en una condición como esto que narra el Salmo 73. El Salmo 73 dice así. Salmo 73, versículo 2. En cuanto a mí, dice el salmista Asaf, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, o sea, casi me caigo. Por poco se repararon mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso, Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen estos impíos: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y entonces concluye el salmista: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, y en vano he lavado mis manos en inocencia. Yo he sido azotado todo el día, dice, y castigado todas las mañanas. Así estaba pensando el salmista Asaf, y pensaba: qué tremenda injusticia. Los impíos les va bien, están gordos, logran con creces lo que se proponen, todo les va bien. Esos impíos logran muchas cosas, y sin embargo yo aquí estoy pasando este momento tan duro. Este salmo concluye diciendo: pero entrando en el santuario me di cuenta que hay un final feliz y dichoso para los que temen y sirven a Dios, y hay un final triste y lamentable para los que se levantan contra Dios y hacen toda clase de injusticia. La gente rica a menudo piensa que las riquezas y la prosperidad es la bendición de Dios, y es todo lo que esperan en la vida. Pero muchos pueden tener todas las riquezas del mundo y al final, y muchos pueden haber tenido todos los beneficios en la tierra, pero cuando mueran, Dios hará justicia de lo que haya pasado en la tierra y como hayan vivido. La Biblia narra del hombre rico, aquel que tenía muchas cosas y vivió con opulencia. Cuando murió fue un mendigo en la eternidad, y Abraham le dijo: recuerde que recibiste todos los beneficios del mundo y que no fuiste temeroso de Dios, que anduviste conforme a tu propio corazón. Gloria a Dios. Lo máximo de todo este pasaje bíblico, con lo cual concluye, es: sean ustedes perfectos. La palabra en griego es la palabra teleio. Perfectos quiere decir enteros, completos, maduros, llenos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es teleio, es ser completo. Sean ustedes completos a pesar de cualquier cosa que les pase, a pesar de cualquier angustia que tengas, a pesar de cualquier injusticia. Recuerde que un día Dios exhibirá su justicia como la luz y su derecho como el mediodía. No necesita usted seguir la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. No necesita eso. Es mucho más valioso dejar que sea Dios el que actúe en favor de su vida. Ante una sociedad llena de odios, rencores, riñas, luchas, pleitos, egoísmos, venganzas, el carácter de la vida cristiana debe ser
de cortesía, de bondad, de amor, de consideración, de ternura, de perdón y no de venganza. El primer impulso en nuestra sociedad es la venganza, el desquite, devolver mal por mal. El mandamiento del Señor es: no cobre usted venganza, deje que el Señor haga su obra. Gloria sea el nombre de Jesucristo. La propuesta del Señor entonces es: no respondas con mal al mal que le han hecho, responda con bien y Dios sabrá recompensarte. Hermanos amados, tiempo de oración, tiempo de perdón. Hay hombres que marcaron historia, como Martin Luther King, que fue Premio Nobel de la Paz en el año 1964 y fue asesinado en abril de 1968. Él decía: un punto fundamental que caracteriza a la no violencia es que no busca derrotar o humillar al oponente, sino granjear su amistad o ganar su amistad y la comprensión. Otra característica de este método es que está dirigido contra las fuerzas del mal en vez de estar dirigido contra las personas. Y personas que hicieron cosas extraordinarias marcaron historia porque fueron capaces de tener un corazón perdonador. Fueron capaces de recibir la ofensa, aún como les mencioné a Esteban, el cual cuando estaba muriendo levantó los ojos al cielo, estaba siendo apedreado y él dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, ellos están en ignorancia, perdónalos ahora. El mismo Saulo de Tarso, el gran perseguidor, cuando estaba muriendo, él dijo palabras como estas: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, me está reservada la corona de justicia. Y él, mientras estaba en la parte final, lo sacaron de su carceleta donde estaba, que era una mazmorra. Por sus pies corrían las ratas y por sus pies corría el agua fría y aguas negras de la ciudad, y él estaba escribiendo. De ahí lo sacaron y lo llevaron para morir decapitado. Pero a pesar de toda la forma como hicieron con él, él pudo terminar orando aún por sus enemigos. Amados hermanos, en este tiempo final es probable que vengan tiempos de persecución, de angustia, de dificultad, de mucho peligro para la vida cristiana. Y necesitamos estar cubiertos con el amor verdadero de Dios, con el amor ágape de Dios, el cual es sufrido, benigno, el cual no tiene envidia, el cual no tiene rencor, el cual no es vengativo. Necesitamos cubrirnos con esa palabra. No siga usted la ley del talión: ojo por ojo y diente por diente. Cobraré venganza, lo que me hizo me las pagarás. No, hermano, deje que el amor de Dios llene su corazón, y ese es el verdadero cristianismo. Oramos y terminamos en este día. Amado Dios, gracias por esta palabra predicada en esta noche. Gracias por la bendición que nos has entregado, por la unción del Espíritu que fluye aquí en este set de radio y de televisión. Te ruego, Señor, que el Espíritu Santo toque cada vida, Señor de la gloria, estas familias en conflictos tremendos, en venganzas terribles, estos hermanos peleándose entre ellos. Reprende la obra del diablo. Estos hermanos aún de la iglesia en guerras totales unos con otros, inclusive ministros peleándose en guerra total como enemigos tremendos unos contra otros, llenos de avaricia y de maldad. Reprende esa obra maligna, Señor. Nos has enseñado hoy y nos has enseñado en su palabra: no es ojo por ojo, no es diente por diente, no es muerte por muerte, no es como me hizo le haré. El Señor nos ha mostrado un camino mejor, el camino del perdón, el camino de la reconciliación, el camino que lleva a que el corazón tenga paz con todos. Gracias, Padre, por la palabra predicada en este día. Ayúdanos a ser verdaderamente hijos de Dios, verdaderamente a demostrarle al mundo que Cristo está en nuestros corazones, porque Cristo, cuando lo perseguían, no respondía así, cuando lo maltrataban no respondía con maldición, por el contrario, bendecía a los que lo estaban destruyendo. Oh Dios mío, llena mi corazón de ese amor. Vamos, tome el valor de decir: Señor, llena mi corazón del amor verdadero, del amor que perdona, del amor que restaura, del amor que ama aún a sus enemigos. Si Dios te envía y te dice que ame a sus enemigos, ¿cómo no amar también a tus familiares, a los que están cerca,
a cualquier hermano de la iglesia que de pronto cometió algún error, ¿cómo vas a cobrar venganza por él? Ame de verdad. Esta es la verdadera ley del Señor. Gracias, Padre. Por eso el Señor dijo: de estos 2 mandamientos cuelga toda la ley. ¿De cuáles? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. De esos 2 mandamientos cuelgan el resto, que son como 613 mandamientos. Pero esos 2 están por encima de todos los demás. Es el resumen de todo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Mire, mi hermano, termino con esto. Algunas personas están muriéndose de rabia, de angustia, están hasta muriéndose de enfermedad, y a causa del odio, de la venganza y del anhelo de desquitarse, se han enfermado, tienen úlcera, tienen enfermedades del corazón, tienen enfermedades hasta en el colon, porque todo esto lo ha producido, toda esa venganza, todo ese odio. Pídale a Dios perdón. Reconcíliate con Dios, reconcíliate con los que le han hecho daño. Tenga la paz de Dios en su corazón y tu cuerpo físico también será sanado. Gloria a Dios. Padre, gracias por esta palabra. Es palabra práctica, palabra para ponerla a funcionar, palabra para ponerla en nuestra vida y ser capaz de cumplirla como dice tu palabra. Te doy toda la honra, toda la gloria y la alabanza, Señor. Glorifico y bendigo tu nombre. Y gracias, Padre, por cubrir nuestra vida con ese amor poderoso. Y alguien que necesite allá amor de Dios, dígale: Señor, cubre mi vida con amor, con la bendición de Dios. Señor, saca de mi corazón todo este odio, todo este rencor, toda esta amargura. Saca de mi vida este espíritu de venganza y dame la paz de Dios, el gozo de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre.